chicos, estamos aquí de nuevo en el canal de Raimundo Escuadra. Estamos en la misma tarde que acabamos de hacer y grabar los dos vídeos anteriores, pues vamos con uno distinto, con una perspectiva más optimista quizás. Y bueno, pues ahora estoy en racha. Entonces pues vamos a seguir aquí. Yo lo estoy pasando muy bien. Cierto es que el primer vídeo que he subido hoy era es muy árido y yo de verdad quiero compensaros estos dos últimos, de verdad que van a ser mucho mejores, más cortos, más concisos, más divulgativos. Espero que os gusten. Y sin más, comenzamos bajando la música a tope. Stellaris, ya sabéis, Hostile Fleet Detective. Vale, pues entonces estamos aquí en nuestro futuro posthumano. Otra persona a la cual no conozco, otro investigador probablemente, no sé. El anterior era un periodista. Si queréis saber quién era el anterior, Jaitak, pues yo la verdad es que no lo sé, pero me ha dejado un poquito con el escalofriado. Vale, pues esto es otra perspectiva, sin embargo, de lo que tenemos aquí. Jaitak es un periodista americano, productor de televisión, autor, talento de voz, doblador y conferenciante. Por lo tanto, quizás tira más por el tema sensacionalista, no lo voy a negar. Ahora tenemos a un David Simpson, que es más bien, pues, creo que es otro científico, pero tampoco lo conozco. Veremos a ver si él se presenta. Vamos a ver, quitamos la miniatura y empezamos. La huertica urbana. Esto es en Santo Domingo, la República Dominicana. Interesantes cosas. Hello. Hola. Are you guys ready to hear about the craziest ¿Estáis listos subject para that escuchar sobre los más locos temas you have ever heard about? que habéis oído alguna vez? Yeah? Okay, I'm ready to Vale. tell you about it. Estoy listo para contároslo. They say that Dicen you don't really choose your passions. Your que tú realmente no eliges tus pasiones. passions choose you. Tus pasiones te eligen a ti. And when I was a Y 27-year-old cuando tenía 27 años, graduate student at the University of British Columbia, estudiante graduado en la Universidad de British Columbia, my passion chose me mi pasión me eligió a tope. big time. And it was because I heard about the topic Era porque escuché sobre el I'm tema going to be telling you guys about today. del que voy a contaros ahora mismo. And it just changed me forever. Me cambió para siempre. Since then, this is how much it's changed me. It's changed me so Esto es lo máximo que me ha cambiado. much that since then, I've He cambiado mucho desde actually written entonces. 6 books on this De hecho, he escrito 6 libros sobre el tema. subject. I've directed a short film on this He dirigido un corto sobre el tema. subject. I'm doing this TEDx on this Estoy haciendo esta charla TEDx sobre el tema. subject. I'm adapting a graphic novel on Estoy adaptando una novela gráfica this subject. sobre And el tema. I'm just going to keep writing about it and Voy a seguir escribiendo sobre ello talking about it, y hablando sobre ello, because once you learn about it, porque una vez que it will aprendes change your algo, cambia view of the world tu so punto de much, vista, tu perspectiva de las cosas, so de tal manera, tan profundamente, profoundly. You can't unlearn what you're going to que learn no puedes desaprender lo que hayas aprendido. today. Isn't that exciting? ¿No es excitante? Yeah. La ciencia es así. La ciencia no tiene por qué ser lo anterior, lo abstracto, lo aburrido. No tiene por qué ser así. Puede ser excitante, puede ser divertido, puede ser encantador. Y eso quiero que lo veáis. Mira, no te voy a negar que básicamente uno de los principales motivadores de esta nueva etapa de mi canal de YouTube es Fon, el de atravesar lo desconocido, pues porque es un hombre que tiene un don para explicar y comentar y para que comprendamos ciertos misterios del universo, del cosmos, ciertos contenidos científicos que los hace entretenidos y divertidos. Entonces yo quiero parecerme a él. Yo lo que no quiero es, de verdad, el vídeo anterior no lo quiero. El de Jordi Rose estaba muy bien porque Jordi Rose sabe explicarse y sabe poner el atractivo necesario a los temas, pero los otros, estos dos chavalines, hablando de un tema
trasto totalmente y aburrido totalmente, yo de verdad no, me niego. Eso es un ejemplo de lo que aquí en este canal no va a suceder. Ya digo que ahí me he confundido. Yo esperaba obtener otro resultado. Trataré de buscar mejores temas y más breves y más interesantes, de verdad. De verdad, porque así no comenzamos bien. Yo lo mismo lo reconozco. You can't unlearn this. It will change No puedes desaprenderlo. the way you think about the Cambiará la manera que piensas, future. en la que It'll piensas sobre el change the way you futuro. think about Cambiará la manera en la que piensas sobre la humanidad. humanity. It'll change the way you think about Cambiará la manera en la que the piensas fabric of the universe. sobre el tejido del universo. It's really amazing. And Es that realmente sorprendente. topic is Y ese tema es the technological. la singularidad tecnológica. Creo que si el anterior vídeo se hizo hace 5 o 6 años, yo creo que este, pues por ahí andará, ¿eh? También, de verdad, YouTube no lo hace fácil, ¿eh? Porque no es fácil de encontrar. Ahora tendría que ir a tratarlo de buscar por otro lado. Y las fechas, es tan sencillo obtener toda la información que puedas de un vídeo, incluido cuándo se creó. No es tan difícil, creo. Bueno, pues aquí no lo podemos ver, ¿vale? Desde luego lleva más de 2 años y más de... Yo creo que eran 6 años o por ahí. 6 años. Pues bien. Singularity. Okay, so for anybody who hasn't heard about the term before, Para alguien que no haya oído sobre este tema or antes, some of you might be a little bit familiar, a alguno de vosotros os puede resultar algo familiar. I'll take a stab at trying to describe what it is. Trataré de describir A lo lot que of es. people have talked about it, but Mucha gente ha hablado de este tema, basically what it is pretty pero básicamente lo que es simple, really. muy simple, de verdad. Is that within about the next 15 years, En los siguientes 15 años, the human species la especie humana is actually going to develop superhuman va a desarrollar level machine potencialidades superhumanas, intelligence. una inteligencia de máquina superhumana. Now, I'm in the camp that believes this is actually Estoy en el del lado de los que creen true. And, que es cierto and some of the wealthiest tech y que algunos de los más ricos billionaires in the world billonarios tecnológicos del mundo are also in that camp. también están en ese área. Some of the most famous scientists are Algunos de los más famosos científicos also in that camp. también están en ese área. Now, once that's happened, that's going to Una vez que ha sucedido, va a ser really change the realmente, fabric va a cambiar el tejido de la sociedad, of what it means to be de lo que significa ser humano incluso. human. I want to give you an example. Quiero daros un ejemplo. If we were to use, say, Albert Einstein Si vamos a usar, digamos, as our litmus test, if a Albert Einstein Albert Einstein were our guru for como nuestro gurú, smartest person who ever lived, como la persona más inteligente que ha existido en la especie humana, think about the impact that Albert Einstein's imaginaos el impacto que tuvo Albert Einstein intelligence had on en humanity. la humanidad. He was able to Fue capaz de undo 200 years of deshacer 200 años de Newtonian physics. física newtoniana. How incredible is that? He was ¿Cómo de increíble es eso? able to figure out black holes. Fue capaz de descubrir lo que eran los agujeros negros en los principios del siglo He XX. was able to figure out that time was Fue relative. capaz de descubrir que el tiempo era relativo, y no solo eso, sino que existe una fina capa tridimensional llamada espacio-tiempo, que es un concepto que quizás ahora en el mundo de los multiversos y todo este tema de los mundos paralelos y tal, está todo más divulgado y difundido. Pero en principios del siglo XX era muy difícil pensar en conceptos como el tiempo, la relatividad del tiempo, en todos estos temas que hoy en día pues parecen ser algo más entendibles por la masa de la mayor parte de la gente. Bueno, no por todo el mundo, pero por lo menos son popularizados. La gente sabe algo sobre ellos. He was able Imagínate en los años 20, imagínate en los años 30. to change our view of the Fue capaz de cambiar nuestro punto de vista del universo en sí mismo. universe itself. Now, what if we had ¿Qué sucedería si access to tuviéramos acceso a a superhuman level intelligence una inteligencia de tipo superhumano, that was just Einstein plus 50%? que fuese Einstein más el 50%, que no, pero es mucho más, pero bueno? Or what if we had ¿Qué access pasaría si tuviésemos acceso a una to inteligencia Einstein times 2?
de Einstein multiplicado por 2. or Einstein times 10. O Einstein multiplicado por 10 o por 10 millones. And the truth is Y la verdad es que that you really would not be able to comprehend it. realmente no serías capaz de comprenderlo. You wouldn't be able to comprehend it unless No serías capaz de comprenderlo a menos que somehow your own intelligence was actually tu propia inteligencia fuese, de hecho, amplificada amplified as well. también. And the amazing thing is, Y lo sorprendente es this is coming soon. que esto pronto llegará. So says the man who coined the term, Así dice el hombre que acuñó el término, Werner Winch. Bernard Winch. Now, Werner Winch was Bernard Winch fue a mathematics un professor. profesor de matemáticas. I say was, he's still Yo diría que es alive, he's just retired. todavía está vivo, simplemente está jubilado. La singularidad técnica que va a llegar, cómo sobrevivir a la era posthumana. Uh, and he was a computer science and mathematics professor, but he's Fue profesor de matemáticas y de ciencia computacional, also a damn good science fiction novelist. pero también un novelista de ciencia ficción muy bueno. And he wrote a paper back in Escribió un documento en 1993. 1993. And it's important to do the math on this, Es importante hacer la matemática sobre esto. actually. It was 1993, it's 22 years ago. Hace 22 años, And the paper ¿vale? was called The Coming Technological Singularity, El documento se llamaba La singularidad tecnológica que va a How llegar. to Survive the Post-Human Cómo sobrevivir a la época poshumana. Era. Now, I'm going to sort of paraphrase what is abstract Voy a citar cuál era el resumen de este libro. was, but it was pretty blunt. And it Pero was era muy impactante. within the next 30 years, Dentro de los próximos 30 años we will have achieved lograremos superhuman level machine intelligence. una inteligencia de máquina a nivel superhumano. Shortly thereafter, the Brevemente después, human era will have ended. la edad humana habrá terminado. Now remember, within Recuerda, 30 years, it was en 30 años, 22 years ago. Now hace he 22 años. was a little bit more specific though. He Y fue más específico todavía. said he'd be surprised if it happened before 2005, Él se sorprendería si sucedería antes de 2005, which obviously it didn't. que obviamente no lo ha hecho. But he also said he'd be surprised Pero también dijo que se sorprendería if it happened later than si sucedería más tarde 2030. que el 2030. This is pretty amazing Esto es sorprendente. stuff. Now, when we talk about the human era, Cuando hablamos de Having la ended, edad humana acabándose, that can no terrify hablamos de extinción. some people. Puede aterrorizar a algunas personas. So today, No es I eso. don't want you to be afraid. No tengáis miedo. No tengáis Please miedo. don't be scared. I'm not here to tell you to stock up No estoy aquí para deciros on que shotgun shells os aprovisionéis de munición and escopeta. hide underground. y os escondéis en un búnker. No es eso. That's not what we're trying to do today. There, No es lo que estamos tratando de hacer. there aquí. is enough dystopian and post-apocalyptic Hay suficientes temas distópicos y postapocalípticos literature and film out there. y películas ahí fuera. Libros y películas. I don't really want to add to that today. No quiero añadir eso hoy. What I want to do is Lo que quiero hacer talk about a different sort of version of the es hablar de una versión diferente future. del A version futuro. of the future where we actually Una versión del futuro en la que de hecho successfully manage to achieve conseguimos superhuman level machine alcanzar intelligence, un nivel de inteligencia de máquina superhumano and it doesn't kill us all. y no nos mata a todos. That'd be kind of nice, right? Eso estaría bien, ¿verdad? Yeah, it's a good plan. Es un buen plan. And I'll posit a plan for this that I think Yo podré un plan para esto. will actually make a lot of sense. We'll talk Creo que tendrá mucho sentido about que that. hablemos de And esto what I promise you y is que os prometo this. que es esto. The version of the future La versión that I'm going to be talking del futuro de la que voy a hablar to you about today is going to be unlike anything you've ever seen in no va a ser como nada que hayáis visto nunca. popular media before. En los medios populares nunca antes. Because the truth is we can't really conceptualize Porque la verdad es que no podemos realmente conceptualizar what would be a lo que post-singularity podría ser una sociedad post-singularidad. future. We can't unless we were, upgraded. No podemos, a menos que But why don't estemos actualizados. we try anyway? Pero vamos a intentarlo de todas formas. Yeah, let's give it a shot, and it'll be Vamos a intentarlo. fun. Estará bien. It estará really is divertido. something incredible. But I'm Es realmente algo increíble. also going to be honest with you.
Pero voy a ser honesto con vosotros. I have to be honest with you. Tengo que ser honesto con vosotros. Technology is always a double-edged La tecnología es una espada de doble filo. sword. So if I just told you, hey, we got Si os digo, hey, tenemos utopia aquí on la the way, utopía de camino, be lying no os to you. mentiría. I think superhuman level intelligence Creo que la inteligencia de nivel superhumano is very comparable. A es muy comparable good a un analogy would be fire. Fire fuego. obviously was overall a very good thing for El the fuego, por supuesto, que fue una buena cosa human species. para la especie It allowed humana. us to be able Nos permitía to calentarnos, see hacer in the cocinar, dark, to stay warm. We were able to fashion tools with it, cook our food. hacer herramientas con las que cocinar nuestra comida, But of course, we also used it for pero también weapons. los usamos para armas. And sometimes people just died because Y a veces la gente moría of accidents as well. debido a accidentes. So it changed the world for the better, Cambió el mundo para mejor, but there was a downside. There were pero hubo un lado oculto, un lado oscuro. dangers. Con Superhuman level machine intelligence La inteligencia maquinal de nivel superhumano será exactamente igual. should change the world for the better and Cambiará el mundo para mejor. far Y de lejos, más que el fuego. more profoundly Más and que el exponentially than fire did. But there Pero are dangers, so we are hay peligros. going to No talk vamos a about those a ocultarlos. little bit. But Vamos a hablar de eso también. before I get to that, you're probably wondering, how the Probablemente os estéis preguntando, heck did this guy come to ¿cómo believe demonios este tío these crazy things and come to consigue creer estas cosas Ted locas and start y telling venir a TED a hablarnos against this? de esto? And how is it that these tech billionaires ¿Cómo es que estos multimillonarios de la tecnología and these people who are the most famous scientists y esa alive, gente que son los más famosos científicos vivos, I'll name some of them. nombraré algunos de ellos, ya te puedo decir alguno, lo tengo muy claro. En cuanto a empresarios, Bill Gates y Elon Musk, y en cuanto a científicos, se me ocurre uno de ellos, You know, Bill Gates, ya van a ir saliendo. Ahora lo tengo en la punta de la lengua, ya, y probablemente lo nombré también. Stephen Hawking, Stephen Hawking, Elon Musk. Elon Musk. How did they come to believe that ¿cómo we're llegaron a creer so close to que achieving estamos tan cerca de conseguir inteligencia maquinal superhumana? superhuman level machine intelligence? And it has to do with this fellow. His Tiene que ver con este hombre. name is Gordon Moore. Su nombre es Gordon Moore. Back in 1965, En 1965, Gordon Moore Gordon Moore was just asked to write a really innocuous se le propuso a escribir un realmente little paper inocuo because he worked at documento, an R&D porque department trabajaba en un departamento de investigación y desarrollo for a company that built para semiconductors. una compañía que construía semiconductores. And they said, well, what do you think the trends will Y be ellos dijeron, bien, in the next few years? ¿cuáles crees que serán las tendencias que estarán aquí en los próximos años? And while he was doing research, he Mientras estaba investigando, noticed something. él se dio cuenta de algo. And what he noticed was Lo que se dio cuenta es de que that every year the amount of cada año la cantidad de componentes components that you could fit que puedes encajar on an integrated en un circuit circuito integrado doubled. se doblaban. Now, this is incredible. Esto es increíble. It means that computers Significa que los computadores actualmente actually double in processing power doblan su poder de procesamiento roughly every year. casi cada año. And this has more profound Y implications tiene implicaciones mucho más profundas than just simply that your iPad or your que simplemente el hecho de que tu iPad o tu iPhone iPhone will be twice as powerful than the sea previous 2 veces más poderoso que la generación anterior. generation, although that's really cool. Que esto está ya bastante bien. To really understand the profound Para realmente entender las implicaciones profundas, implications, you have to understand the difference between tienes que entender la diferencia entre exponential and linear. progresión lineal o progresión exponencial. If we think about the future in a Si linear queremos si pensamos en el futuro en una perspectiva lineal, way, so let's say we take 30 steps. digamos que tomamos 30 pasos 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3 o 5. 5 At step 30, we're at 30. hasta llegar al 30. And that's how we've evolved to think Cuando about estamos en el 30 y así es como desarrollamos, the future. así como nos hemos desarrollado para pensar en el futuro. But exponential is different. Pero la progresión exponencial es diferente. It's Es así. Un paso, 2 pasos, 4, 3 pasos, 8, 30 pasos, 1,07 mil millones. En 30 años, un incremento de 1.000 millones. 2, 4, 8, 16, 32. When you get to step 30, you're at a
Hay que pensar en grande. Y el futuro va a ser grande. billion. What this means is that computers Lo que significa es que las computadoras, 30 years from now are going 30 años después de ahora, to be a billion van a ser 1.000 millones de veces times more capable than the más capaces computers that we have que las computadoras que tenemos hoy. today. Now we can really start to open our minds Ahora podemos realmente empezar a abrir nuestras mentes and start to think about what could you do y with that, comenzar a pensar acerca de qué puedes hacer that kind of con technology. ese tipo de tecnología. So, how about this? Así que, a ver, ¿qué os parece esto? How about nanomachines that were ¿Cómo so es que estas nanomáquinas, small but que powerful son tan pequeñas, that they could fit pero tan poderosas que pueden encajar inside of your body? These dentro de tu cuerpo, would be pattern recognizing machines podrían ser máquinas de reconocimiento de patrones that could fit inside your que body pueden encajar dentro de tu cuerpo and actually pattern recognize y reconocer patógenos pathogens like HIV or como el SIDA o el cáncer, cancer, find them, target them, kill. encontrarles, marcarles y matarlos. Here's a little animation to sort of give you an idea of what Aquí hay una pequeña animación que os da una it'd idea be like. de lo que And then sería. imagine a couple of years later when they get Imagínate un puñado de años después, even more developed. cuando se desarrolla muchísimo más. Now we can go inside the cell. Ahora vamos dentro de la célula. We can identify parts of Podemos identificar the partes cell like the de la telomeres. célula como los telómeros. Now telomeres, for those of you who don't know, they're like Los telómeros, para aquellos de vosotros que no sabéis, our cellular clocks. son como nuestros relojes celulares. When we age, our telomeres Cuando shrink crecemos, nuestros telómeros se like that. encogen. What if we could go inside ¿Qué sucedería si podemos ir dentro the cell and de la rebuild célula y the caps of reconstruir the telomeres? We have a drug las cubiertas de los telómeros? Tenemos una droga, un medicamento these days that does that estos días que called hace eso, telomerase. la telomerasa. But what if we could do it more precisely with ¿Qué sucedería si más precisamente con nanotecnología? nanotechnology? What that means is we could actually set our age. Lo que significa es que podríamos establecer nuestra edad. What we're talking about is picking De lo que estamos hablando es an age, 22, 25, cogiendo una edad, 20, 25, 29, 29, whenever your peak was. cuando lo que sea vuestro pico, Immortality is now on the menu, la ladies inmortalidad ahora está en el menú, and gentlemen. señoras y And the señores. same type of advanced Y el mismo tipo de avanzada nanotecnología nanotechnology could also cross the blood-brain podría también cruzar la barrera hematoencefálica, barrier. It could get into your brain. It could meterse en tu cerebro, actually make physical connections to hacer conexiones the físicas neurons in your brain. con las neuronas de tu cerebro, And that would allow for something y called eso permitiría algo llamado full immersion virtual reality. una realidad virtual de completa inmersión. You could live in something like the Matrix. I'm Podrías vivir algo así como en la matriz, en la Matrix. sure you've all seen the movie The Matrix. Estoy seguro de que todos vosotros habéis visto la matriz de Matrix. So it would be like that. Podría ser como eso. But even beyond that, you Pero incluso más allá de eso, could also have podrías también augmented reality tener realidad aumentada built right into your brain. construida dentro de tu cerebro, Onboard mental computers. con computadores mentales. This would be pretty amazing. It'd be like Podría ser sorprendente, Google Glass or something, but como las gafas de Google o algo así. Pero incluso a otro nivel. instead of the technology being at your fingertips, En vez de la tecnología estando en en la palma de tu mano, estaría en tu cerebro. it's already in your brain. Now, this might be something that's hard for you guys to Esto puede ser algo difícil de conceptualizar para vosotros. conceptualize, and I understand because you've never seen it before in popular media. Entiendo que nunca habéis visto antes en medios populares, Yeah, but pero luckily, I por have a clip. suerte tengo un vídeo. Okay, so imagine this is you. Imagínate que eso eres tú. You're waking up in your dream house Te despiertas en tu casa del sueño, from a really restful REM sleep because your de un sueño REM porque tus nanobots nanobots are waking you up out of te despiertan at the perfect moment. en el momento adecuado. There we have our onboard mental computer. Ahora tenemos nuestra computadora mental a bordo. This guy could be 100 years old, Este hombre podría tener 100 años,
but he looks like he's 25. Parece que como si tiene 25 años. He's handsome, and he's Es guapo. got this Y technology esta tecnología built right into his brain. construida en su cerebro, But I want to go beyond even just that. pero quiero ir más allá de eso. Think about how beautiful this home is. Piensa cómo de bello este This hogar. home is gorgeous. Well, another bellísimo. thing that becomes a possibility Y en otra cosa que se convierte en una posibilidad es is molecular nano assemblers. It's something that ensambladores nanomoleculares. we call foglets. Y eso es algo que llamamos luces de niebla. So I'll give you an idea of what this would be like. Os doy alguna idea de lo que podría ser esto. The home itself El hogar en sí mismo could be built by these foglets. podría ser construido por estas luces de niebla. Now, you guys have all heard of 3D printing. We ¿Habéis can oído scan todos things vosotros acerca de la impresora en 3D? right now on Podemos escanear cosas the level of microns. a nivel de micrones. But with computers as powerful as what Pero we're con las computadoras siendo tan poderosas talking about, we could como lo que estamos hablando, scan things molecularly. podría escanear cosas molecularmente. That means that anything that you can Quiero decir que cualquier cosa de lo que podríamos escanear, scan and put podríamos reconstruirlo into a virtual space, you could en un espacio virtual. actually then recreate with these Podrías actualmente recrearlo nano assemblers. con estos ensambladores nano. You could have anything that you want. Podrías tener cualquier cosa que quisieras. So in this instance, Así que en este ejemplo, glass of orange juice, un vaso de zumo de naranja, really nice and simple, agradable y simple, and the foglets just y la niebla se ha dissipated disipado. away. This guy does not have to do the dishes. Este hombre no tendrá que hacer los platos, no tendrá que fregar. Kind of nice. Es And his interesante, house, ¿no? he might change his house Y every su day. casa podría cambiar su casa cada día. Now, what this means is Lo que that significa esto the bottom needs of Maslow's hierarchy es of que las necesidades básicas de la jerarquía de Maslow needs are being taken care of. For those of se you están teniendo en cuenta. who don't know what Maslow's hierarchy of needs means, the reason why Si it's a conocéis la pyramid pirámide de Maslow, is because we primero, spend most una serie de necesidades de supervivencia fisiológicas, otras de seguridad, sociales, de estima y de actualización. of our time actually taking care of our baser needs. Generalmente solemos estar la mayor parte del tiempo tomándonos atención a nuestras necesidades más básicas. So things like water, Cosas como el agua, la comida, food, clothing, la ropa, security. seguridad. It's the reason why you work that job Hay una razón por la cual that you hate trabajas en el lugar que más odias, for money, por dinero, so that you can put food on the table, para que puedas poner comida en la mesa, clothes on your back, take ropa care of your para protegerte family, and it y cuidar de tu familia. takes away your time Te quita tu tiempo para autorrealizarte, for social things, for para temas sociales, esteem, para but temas also de estima for self-actualization. y para autorrealización. And self-actualization means living your dream. Significa vivir tus sueños. In a post-human world, En un mundo posthumano, it would look like this. parecería como esto. Since the bottom needs are taken care of, Ya que las necesidades de abajo están siendo atendidas, you get to spend most of your time socializing, pasarías más tiempo socializando, building up your esteem, construyendo tu estima and also living your y dreams. viviendo tus sueños. What is your dream? ¿Cuál Whatever es tu sueño? that dream is, Cualquiera que sea, you can live it. puedes vivirlo. Now, some people may say, Algunas personas pueden decir, however, that's all well and good, David, but you're forgetting todo está bien, sí, pero David, te estás one olvidando really de algo important thing, and muy that importante. is that Moore's law will end. Eso es que la ley de Moore terminará. Okay, there's a kernel of truth to this. A Vale, puede haber algo, una parte de verdad en esto. kernel of truth to this. Although people have been predicting Moore's law A was pesar de que la gente han estado prediciendo que la ley de going Moore to end since va a terminar desde 2002 2002, and it's still going really y strong. todavía va bastante fuerte. But the reason why they say that is La because razón por la que dicen eso es when porque a silicon transistor gets small cuando enough, un transistor de silicona se consigue miniaturizar suficiente, you try to put an electron through it, it actually intentas poner un electrón just like evaporates. So people have been y se predicting that evapora. eventually La computers gente ha estado prediciendo que eventualmente are going to stop doubling las computadoras van a dejar de doblarse in their en su potential. potencia. But the director of engineering for Pero el Google director de ingeniería de Google
Ray Kurzweil, Ray Kurzweil, sabía que terminaría saliendo. he looked back further than Él miró mucho más lejos que 1965. 1965, and what he realized is that this exponential trend Y lo que se dio cuenta es que esa tendencia exponencial has been going on since before the había continuado desde integrated circuit was even antes de que el circuito integrado invented. siquiera hubiese sido inventado. It's been going on all the way back to the 1890 American Lleva sucediéndose desde 1890. census. This is actually just the fifth paradigm Este es simplemente el quinto paradigma in the exponential increase in computing technology. en el incremento exponencial en tecnología de computación. And there are plenty of candidates for number Hay candidatos 6. para el número 6, How about quantum computers or como los que os parece la computación cuántica, por ejemplo, optical computers? o computadores ópticos. But I'm por going to ejemplo. make the argument that we Voy a hacer el argumento probably wouldn't even need que to probablemente ni reach siquiera that necesitaríamos level alcanzar ese nivel before we reach these time periods. There's Ray antes de que alcancemos ese límite. Kurzweil, the aforementioned. He's actually Ray Kurzweil the world's most noted futurist, es el más famoso futurista del mundo, and Werner Vinge. y Bernard Vinge. Remember those dates. Estas 2030 was 2030 when Werner Vinge said he'd be surprised if we did not es cuando Bernard Vinge dijo que se sorprendería have superhuman level machine si no tuviésemos por entonces una máquina de nivel de inteligencia superhumana. intelligence before then. Ray Kurzweil said Ray Kurzweil we'll have human level machine intelligence by 2029. dijo que tendríamos en el 2029. And these are two geniuses Esos son dos genios, looking at the same trend lines and mirando las mismas líneas de tendencias coming up with the same incredible y llegando a las mismas conclusiones increíbles. conclusions. Now, if I've got you so far and you believe Si hemos that this llegado could tan be lejos, possible, you might be ¿y tú crees que podría ser thinking, posible? but why aren't we hearing about this all the time? Puedes creer en que no sé si estamos Our politicians are still oyendo todo el tiempo a nuestros políticos signing treaties, and the firmando tratados. treaties are dealing with decades, Los tratados tratan de sometimes half a century, décadas, a veces de un siglo, sometimes a century. Why don't we know more about medio siglo. ¿Por qué no sabemos más this? Well, sobre it's not for lack of trying. Stephen por falta de Hawking and intentarlo? Elon Musk Stephen Hawking and y Bill Elon Gates have Musk, been talking Bill Gates han estado to hablando world leaders and trying to tell a them, los líderes mundiales. hey, we're Han about estado diciéndoles, to invent the most powerful y technology vamos a inventar la más poderosa tecnología ever. nunca vista. I want to give you a sense of how powerful Quiero daros una sensación de cómo de poderosa la inteligencia intelligence puede ser. actually is. And I'm going to explain something Y called voy a explicar algo llamado universal phase transition. transición de fase universal. And it's actually simpler than it sounds. You Es guys mucho más simple de lo que parece. remember a couple of years ago Recordad hace un par de años, when at the Large Hadron Collider cuando en el Large Hadron, el colisionador de they hadrones, were looking for the God particle. They were estaban buscando la partícula de Dios, looking for the Higgs boson. por el bosón de Higgs, And they've actually detected some evidence. y detectaron alguna evidencia They think the Higgs boson is real. And that de means que el bosón de Higgs era real. that the Higgs field Y isn't eso significa que el campo de really Higgs just theoretical anymore. It's no es realmente ya teoría, probably real. probablemente sea auténtico. And it didn't take Stephen Hawking very long to figure out No le llevó mucho tiempo a Stephen Hawking descubrir that if you hit it with enough energy, it que si lo golpeabas con suficiente energía, becomes metastable. And what that means is you could destroy the universe se convierte en... eso no lo entiendo, metástata. with it. You start a runaway Y si lo golpeas, comienzas una implosión. implosion of the universe. And Perdón. you could destroy the universe with it. Hit it with enough energy, it becomes metastable. And what that means is Metástaco, no sé qué significa eso. you could destroy the universe Que puedes destruir el universo. with it. You start a runaway implosion Comienzas una of the implosión universe. del universo And once again, y una vez más, I've got a clip. tengo un clip. Imagine this at the speed of light, Imagínate esto a la velocidad de la luz. a black hole Un agujero negro expandiéndose expanding out. And as Hawking points out, y como Hawking señala, this could have started on the other side of the universe billions of esto podría haber comenzado en el otro lado del universo years ago, and we wouldn't miles de millones de años antes. even know about it Ni because siquiera nos enteraríamos it's so far away. porque está tan lejos. And we wouldn't see it in Ni siquiera lo veríamos. time. It would just hit us. Simplemente nos golpearía. Now,
Stephen Hawking is not a superintelligence. Stephen Hawking no es una superinteligencia. Stephen Hawking is a pretty smart guy. Stephen Hawking es un tipo muy inteligente, era. He might even be the smartest man in the world. Podría haber sido el hombre más inteligente del mundo. But he's not Einstein plus 50%. Pero no es Einstein más 50%. And he's already figured out how to destroy the universe. Y ya había descubierto cómo destruir el universo. What I'm saying is, Lo que estoy diciendo es, intelligence is pretty la powerful. inteligencia es muy poderosa. And that's something that we have to recognize and Y eso es understand. algo que tenemos que reconocer y entender. Now, you might be thinking, okay, Podréis pensar, ok, you got me. de acuerdo. Obviously, superintelligence is super dangerous. Obviamente la superinteligencia es súper peligrosa. We must get together and ban it right away. Tenemos que juntarnos y prohibirla ya mismo. Well, the problem is, El problema es banning strong AI que prohibir una inteligencia artificial fuerte just simply won't work. simplemente no funcionará. Okay, so first of all, the reason why it won't work Primero de todo, la razón por la que no is funcionará because it disobeys the law of es porque desobedece la ley accelerating returns. de retornos, de aceleración de retornos, de inversión, ¿no? So right now, maybe Google or IBM Quizás ahora Google o IBM are required to develop strong superintelligence, artificial están ven obligados a desarrollar una superinteligencia artificial fuerte, strong superintelligence, artificial superintelligence, but eventually pero eventualmente a group as small as maybe just 6 people un grupo tan pequeño como de 6 personas. will be able to build it. Vale, espérate, a ver si lo entiendo bien esto. Because it disobeys the law of accelerating returns. Desobedece la ley de los retornos que se aceleran. So right now, maybe Google or IBM are required to develop strong Vale, o sea que quizás ahora Google se ha requerido parar esto, Google o IBM se les ha requerido parar la investigación de inteligencia artificial to pero develop quizás en un strong futuro 5 o 6 superintelligence, personas lo puedan artificial desarrollar. A eso tengo que se strong superintelligence, artificial superintelligence, but eventually a group as small as maybe just 6 people will be able. Es un poco como el tema de la energía nuclear, que quizás pues prohibir pues la energía nuclear en, yo que sé, en Irán o en Corea del Norte, pero igual un grupo de 2 o 3 pirados consigan montar una bomba sucia o algo de eso, no sé, un poco es el mismo estilo. To build it. That's how the law of accelerating returns works. So Eso es así como la ley de retornos acelerantes funciona. really, all we're going to be doing is just Todo lo que vamos a hacer es delaying the inevitable. retrasar lo inevitable. So it is unenforceable. And No here's se puede another prohibir. Y aquí hay otro punto important importante. point. It turns out that unfettered Resulta- AI, quite obviously, is more powerful Unfettered AI, ¿qué significa unfettered? Me imagino lo que es, pero no. Liberada, sin restricciones, me imaginaba. Imaginémonos que la inteligencia artificial sin restricciones obviamente es más poderosa than fettered AI. So if we que try to la regulate inteligencia artificial encadenada o con restricciones. it, Si tratamos de problem is regularla, that it's El problema es unlikely que- other countries es improbable que otros países are actually going to follow vayan a seguir esas reglas. Uno, pequeños grupos serán capaces de cortocircuitar los tratados. Dos, no se podrá evitar, no se podrá controlar, como decía Jordi Rose. Tres, inteligencia artificial sin restricciones más capaz que la que tenga restricciones. Y cuatro, la primera nación conseguirá una ventaja estratégica dominante para todo el tiempo. Esto es lo mismo que lo que decía Nick Bostrom también, ¿eh? those rules. Why? Because the country that attains, or the entity that attains strong AI first,
has dominant strategic advantage forever. That's the nature of strong AI. Esa es la naturaleza de la inteligencia artificial fuerte. Once you have a strong AI, Una vez que la tienes, it exponentially increases. se incrementa exponencialmente. So even if you're second place by Así que incluso si tú tienes otra segunda, a few days, unos you'll pocos días después, always be dramatically behind ya estará por detrás, whoever was the winner. sea quien sea el ganador. So then you might say, okay, I Así que believe tú you. puedes decir, de acuerdo, We're definitely going to creo. have strong, definitivamente vamos a tener una inteligencia, superhuman level machine intelligence, but fuerte. maybe we can box it in. Pero quizás Maybe we podamos can hold encajarla, it in. quizás This podríamos is what sostenerla, I call the outrageous contenerla. hypothesis. Es lo que llamo la hipótesis descabellada. Maybe you could convince me that Einstein Quizás tú puedas convencerme de que plus Einstein 50% más 50% could be kept inside of some pudiera ser mantenida dentro de una sort jaula of box. It'd be like a genie in a bottle. y It fuese un could genio en una botella. carry out our wishes. Podría Maybe cumplir we could nuestros keep it in. deseos. But Quizás podríamos mantenerlo allí, pero no. Einstein times 2, Einstein doble multiplicado por 2 I- o Einstein multiplicado por 1.000.000. Einstein times 10. Mm. This is extremely unlikely. Improbable. This is just not going to work. We're No va a not going to be suceder. able to keep it boxed out. No vamos a ser capaces de mantenerlo encajado, confinado. So, Así I've been que- talking about He estado hablando de how powerful artificial cómo de poderosa la inteligencia artificial intelligence, superhuman artificial intelligence could be, podría ser and how it could destroy us. But the y cómo podría destruirnos. important thing to Pero lo remember importante here es is, well, why? recordar Why would it want to que por destroy qué us? querría And the good destruirnos. news is Y las buenas noticias that there son aren't really that many good reasons. que no hay muchas buenas razones. So there is reasons to be optimistic. Hay razones para ser optimistas. Now, there is one argument that holds Hay un argumento que some water with me, and that is put forth by Elon Musk. me interesa y ha sido establecido por Elon Musk, He's a very intelligent man. un hombre muy inteligente. And he points out that if we have Y señala que a rapid, Si tenemos recursive un increase of incremento a recursivo rápido computer that's really de una inhuman, computadora que es realmente inhumana and it just wants to improve itself, y it's solo quiere mejorarse a sí misma to be self-improvement, and it reaches automejoras a strategic y alcanza superpower, una superpotencia estratégica, then, as he puts it, then that's all she wrote. entonces eso es todo lo que escribió, ¿no? When you get into those scenarios that Nick Bostrom talks about Entonces tú estás en estos escenarios sobre los que Nick Bostrom habla in his novel en su novela Superintelligence, Superinteligencia. where maybe it decides to use Novela no es una novela, es un libro, un ensayo, donde quizás decide every molecule on the planet usar cada to molécula del planeta increase its own capability. Just para incrementar su propia capacidad, paves the planet with pavimentar el planeta con solar panels paneles solares, to charge up its mainframe para cargar su mainframe. inside. But this is really unlikely. Pero This realmente esto es would be improbable. if we were being very careless. And this is why these guys Podría ser si no tenemos mucho cuidado. are warning us about this so Esa that es we la won't be razón por la que estos hombres, estas personas están avisándonos careless like this. de que no seamos tan descuidados como eso. I want to remind you of something. Now, this is where the positive stuff starts. Aquí es donde empieza el tema positivo, I want to remind el you mensaje positivo. Quiero You. recordaros of your humanity. de vuestra humanidad. And one of the greatest things about your Y una de las más grandes cosas Humanity. de vuestra humanidad is that in the human genome es que en el genoma humano is heroism. está el heroísmo. These are pictures not from movies. These are Son fotos no de películas, real heroes. These are Son héroes people that auténticos. actually will risk their que actualmente arriesgarán sus vidas. lives. Some of them even end up giving their Algunos de ellos darán sus propias lives, vidas, not just for loved ones, which is no por los seres queridos, lo que es heroico, heroic enough, but for complete strangers. sino por completos desconocidos. How amazing is that? ¿Cómo de sorprendente es eso? So what I would argue is, instead of Así que yo discutiría si being so focused on en vez de estar tan centrados en building superhuman level construir inteligencias artificiales de nivel superhumano, machine intelligence, we should be focused on building superhero no deberíamos concentrarnos en construir level machine intelligence. inteligencias de máquina de niveles de superhéroes.
Now, that might sound a little bit absurd, Ahora, eso suena un poco absurdo, like any good paradox, como cualquier buena paradoja. but when we really think about it, Pero cuando realmente pensamos en ello, it turns out this might be our best avenue for success. resulta que puede ser nuestra mejor vía para el suceso, para el éxito, perdón. I actually wrote a book about De this, hecho, he escrito un libro sobre esto. and the book recently won a literary El libro recientemente ganó un premio literario award, and it was for metaphysics, and it was because y era de metafísica. I put forward an idea for how we might Era porque puse una be idea able to test not a de cómo superhuman seríamos capaces de testear level machine intelligence, una inteligencia artificial de nivel superhumano, but a human level machine intelligence. sino una inteligencia artificial de nivel humano. Obviously, too complicated for me to tell Obviamente demasiado complicado para you mí, everything about it, but para deciros todo lo que hay en here's este the libro, broad strokes. pero aquí hay unos cuantos brochazos. This human level machine intelligence Esta inteligencia artificial de nivel humano would think it was human pensaría que es humano and would inhabit a world that it thought y habitaría un mundo was real, a que pensaría que es auténtico, virtual world, un mundo virtual. and would be contacted at Podría ser contactado some point by posthumans. en So algún momento por posthumanos. beings that say, oh, you know what, that's not the real world. O ya sabes, esto no es el mundo real. Actually, you're living in an ancestor simulation. De hecho, estás viviendo una simulación de tus ancestros. We've transcended way beyond De los ancestros. Hemos trascendido mucho más que esto. this long ago. Mucho antes. You could come with us. Tú podrías venir con nosotros. You could transcend, but there's Podrías trascender. a catch. Pero hay una trampa. There's a linchpin program. It's encoded in your Hay un programa que está codificado virtual DNA. If you en tu ADN virtual. leave this world, it will turn Si tú dejas este mundo, off. And se apagará. so all the virtual people who live in this world with you Y toda la gente virtual que vive en este mundo contigo, will also turn off. And to these también. post-humans, they would make the argument, it's like turning off your Xbox. En estos posthumanos, Or turning harán estos argumentos como el apagar tu Xbox off your o PS4. It apagar tu PS4. doesn't really matter, right? Realmente, si ese es el caso, no importa tanto. We've transcended way beyond this. Hemos trascendido mucho más que eso. These people aren't important. Esa gente no son importantes. But if that human level machine Pero intelligence si esa inteligencia de máquina a nivel humano says, all right, I'm going, dice, de acuerdo, me voy. that's the type of machine intelligence we don't want to allow Ese es el tipo de inteligencia de máquina que no queremos out of the permitir box. salir de fuera de la caja. But if it refuses to Pero si rehúsa upgrade, if it actualizarse, stays, si permanece, because it identifies, porque it se identifica empathizes with the other o empatiza con virtual nosotros, beings that it seres virtuales inhabits this world with, que habitan ese mundo, then we may have just found our quizás superhero. podamos haber encontrado We nuestro superhéroe. may have just found our first human Quizá podamos haber encontrado nuestro primer level machine intelligence inteligencia maquinal de nivel humano, that we could upgrade beyond que podamos actualizar más allá the human level. del nivel humano. And that would be pretty amazing. Y eso sería sorprendente. Now, you're probably still thinking that would be pretty Probablemente estéis pensando que eso asustaría bastante. scary, but I want to remind you of something Pero quiero acordaros de algo, else too. que recordéis algo. These gentlemen here, Estas personas aquí, just because you are very intelligent solo does not porque seáis muy automatically inteligentes no significa make you evil. que seáis malvados, tampoco significa que seáis buenos. Because you are very intelligent, Porque el hecho de que seáis muy inteligentes actually, it should, in most cases, debería en mayor parte de los increase your casos emotional intelligence. incrementar vuestra inteligencia emocional. It should increase your empathy. Debería incrementar vuestra empatía. Bill Gates, for instance, Bill Gates, por ejemplo, is the world's richest man, es self-made, el hombre más rico del mundo, world richest man, hombre hecho a sí mismo. and he's a philanthropist. Y él es un And then filántropo. there's Elon Musk. Bueno, de eso podemos hablar mucho y largo y tendido. Y luego está Elon Musk. Elon Musk already has a superhero based on him. También tiene un tono
toque de superhéroe. Tony Stark from the Iron Man movies is Tony Stark de Iron Man based on him. These are se basa en él. Bueno, no se basa en él porque Tony Stark como personaje surgió antes. good people. What I'm saying No is, son buenas personas. if También Tony Stark era borracho y un insoportable en algún momento que otro. you find a human level Lo que digo machine es que si intelligence encuentras una inteligencia de máquina a nivel humano that is actually pretty impressive and seems to que actualmente sea muy exhibit impresionante empathy, y and parezca exhibir empatía you increase its y capabilities, luego incrementa sus capacidades, you should actually increase its empathy. deberías de hecho incrementar su empatía. It should become even more good. Debería hacerse cada vez más bueno. Now, a lot of people say Ahora, mucha gente dice that AI is our last invention, que la inteligencia artificial es nuestra última invención, especially superhuman level machine intelligence, that especialmente la inteligencia artificial de nivel superhumano. that's the last invention of humanity. And there's a Esa es la última invención de la humanidad. good reason for that, and ¿Hay I una buena razón para ello? certainly understand why they say that. Ciertamente entiendo por qué dicen lo que dicen. But I prefer to think of it a different Pero way. prefiero pensar en ello de una manera distinta. I prefer to think of it like this, Prefiero pensar en ello de esta manera. that the superhuman level machine Que la máquina de nivel superhumano intelligence that we create, its first invention creamos, su will primera actually invención, be post-humanity. actualmente será la posthumanidad. What I mean by that is, Lo que quiero decir con eso it will be able to reach back es que será capaz de and pull us over alcanzar the chasm to y the dawn of the ponernos sobre el abismo singularity, al amanecer de la, to the singularidad a la singularity world, possingularidad and teach us how to y enseñarnos cómo amplify our amplificar biological substrate. nuestro sustrato biológico It might even teach us y quizás enseñarnos how to go beyond our biological cómo superar nuestras restricciones biológicas. substrate. I can imagine a time in Puedo imaginar un momento the en el future cual, where en el our futuro, brains, our biological en el cual nuestros cerebros biológicos brains are only doing 0.00001% of our solo están actual haciendo un thinking. And at that point, it won't really 0,001% del actual pensamiento humano. matter Y ese punto realmente whether no or not importará we're a virtual si superintelligence somos or whether or not una superinteligencia virtual o no, we're a virtual superintelligence that used to have a biological substrate. o una superinteligencia virtual que solía tener un sustrato biológico. In the end, we'll all Al just final, be superintelligences Seremos superinteligencias living in a post-human world. viviendo en un mundo posthumano. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias. Pues esto es el siguiente vídeo, lo que quería hablaros. Sinceramente es un tema fascinante. Tanto para bien como para mal, el mundo cambiará sí o sí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.